10 años de carrera musical ininterrumpida, discos de platino en distintos países de habla hispana, estadios completamente llenos en 3 países distintos, con miles de personas coreando cada canción de principio a fin. Y a pesar de todo ese éxito acumulado durante tanto tiempo, Cristian Nodal hoy no es dueño legal de su propio nombre artístico, enfrenta una demanda que podía haberlo mandado a prisión durante varios años, y perdió por completo la marca que lleva puesta desde que tenía apenas 17 años de edad. Si viste el título de este video y piensas que suena exagerado o hasta imposible, te voy a mostrar los documentos oficiales, las fechas exactas y las declaraciones textuales que lo confirman todo, punto por punto. Vamos al hecho, sin rodeos ni vueltas innecesarias de por medio en esta historia tan comentada. Aquí está el problema que vamos a resolver hoy, con todos los detalles y sin dejar nada fuera. En una década completa de trabajo constante, Cristian Nodal pasó de ser un adolescente debutando en el regional mexicano a convertirse en una de las figuras más grandes del género a nivel internacional, con giras por Estados Unidos, Latinoamérica y España. Pero ese mismo crecimiento tan acelerado, casi sin ninguna pausa entre un proyecto y otro, terminó construyendo, en paralelo y de forma silenciosa, una estructura legal y familiar tan compleja que hoy lo tiene enfrentando, al mismo tiempo, una demanda por presunta falsificación de contratos con posibles consecuencias penales, la pérdida legal de su propio nombre artístico a manos de su propio padre, y un distanciamiento cada vez más público con la familia que construyó su carrera desde el principio de todo. La pregunta que se hacen millones de seguidores en distintas plataformas es: ¿cómo alguien con tanto éxito comercial acumulado durante tantos años puede llegar a este punto tan bajo en su vida profesional y personal? En unos minutos te voy a contar el detalle exacto de hasta qué año está comprometido legalmente su propio nombre artístico y por qué esa fecha tan específica lo cambia absolutamente todo. Quédate hasta el final, porque ahí está la clave de toda esta historia. Para entender cómo se llegó a este momento tan complicado y tan cargado de frentes legales simultáneos, hay que repasar el inicio de todo, desde el principio de su carrera artística. Cristian Jesús González Nodal, nacido en Caborca, Sonora, el 11 de enero de 1999, comenzó su carrera profesional en 2016, siendo todavía menor de edad, motivo por el cual sus propios padres, Jaime González y Cristi Nodal, registraron el nombre artístico Cristian Nodal, bajo tutela familiar ante las autoridades correspondientes, una práctica bastante habitual en ese tipo de situaciones. Un año después, en 2017, lanzó Adiós Amor, sencillo líder de su álbum debut Me Dejé Llevar, un tema que combinó el mariachi tradicional con instrumentación norteña moderna y que lo catapultó a la fama casi de inmediato, tanto en México como en buena parte de Estados Unidos y Centroamérica. Durante los siguientes años, consolidó una carrera meteórica y prácticamente sin precedentes dentro del género con discos como Ahora y Ay Ay Ay, firmado en ese entonces con Universal Music, la disquera que lo llevó de un pueblo del norte de Sonora a los escenarios más grandes de toda América Latina, incluyendo giras internacionales completas y colaboraciones con artistas de talla mundial reconocidos en toda la industria. Y eso no es lo más impactante de esta historia todavía. En unos minutos vas a descubrir el momento exacto en el que ese éxito tan meteórico empezó a convertirse en la telaraña legal tan complicada que hoy lo tiene enfrentando 3 frentes de batalla al mismo tiempo, sin ninguna pausa entre uno y otro. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo, porque aquí vas a encontrar el análisis más completo de este tipo de historias legales, con documentos verificados, fechas exactas y contexto real, sin quedarnos solo en el titular llamativo que ya viste en otro lado, sin ninguna explicación de fondo detrás. En noviembre de 2021, cuando Nodal ya era mayor de edad y podía tomar decisiones legales por su propia cuenta, decidió salir de Universal Music y presentó una demanda civil ante los tribunales mexicanos para recuperar los derechos de aproximadamente 50 canciones pertenecientes a sus 3 primeros álbumes de estudio, firmando después un nuevo contrato con Sony Music para continuar su carrera sin interrupciones. Universal respondió de una forma que nadie esperaba en ese momento tan particular de su carrera. Denunció penalmente a Nodal y a sus propios padres ante la Fiscalía General de la República,
acusándolos de haber presentado entre 32 y 34 contratos con firmas presuntamente falsificadas para respaldar esa demanda civil original, incluyendo la firma de un notario público que después negó por completo, de manera categórica, haber trabajado alguna vez con la familia Nodal en ningún trámite legal previo. El 22 de septiembre de 2025, la carpeta de investigación fue judicializada formalmente ante un juez de control federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, y el abogado de Universal Music, Ulrich Richter Morales, advirtió públicamente en distintas entrevistas que Nodal podía enfrentar entre 4 y 8 años completos de prisión, además de multas económicas bastante considerables para toda la familia, si finalmente se comprobaba la falsificación de esos documentos ante el juez correspondiente. Suscríbete si quieres que sigamos investigando este tipo de historias con hechos verificados, revisando siempre las fuentes originales, los documentos judiciales disponibles y el contexto legal completo detrás de cada titular, sin inventar absolutamente nada de lo que te contamos aquí. Pero eso no es todo. Mientras ese proceso penal tan grave avanzaba con toda su gravedad y con toda la atención mediática puesta encima, otro frente completamente distinto se abría en paralelo, uno que golpeaba directamente su propia identidad artística y su propio nombre. En abril de 2026 se confirmó, con documentos oficiales de por medio, que Jaime González, padre del cantante y titular de la empresa familiar JG Music, había renovado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial los derechos sobre la marca Cristian Nodal por 10 años completos más, con vigencia hasta el año 2036, sin haber notificado con anticipación a su propio hijo sobre ese trámite tan importante para toda su carrera musical. Es decir, después de una década completa de carrera artística, de discos de platino y de giras internacionales por distintos continentes, el propio Nodal no tenía, ni tiene hasta el día de hoy, control legal completo sobre su propio nombre, su imagen, ni su producción musical completa, algo que sorprendió incluso a especialistas en propiedad intelectual, consultados por distintos medios de espectáculos durante toda la cobertura de este conflicto tan mediático. Meses antes de que esta noticia se hiciera oficial y se confirmara finalmente con documentos legales verificables, el cantante ya lo había insinuado en una publicación de Instagram bastante comentada en su momento por sus millones de seguidores en distintas plataformas. No soy dueño de mi nombre, ni de mi marca, ni de mi música. Solo soy dueño de mi voz. En ese momento tan puntual, muchos usuarios interpretaron la frase como una simple reflexión melancólica sobre la fama o la presión mediática constante. Después del documento oficial del INPI, disponible públicamente para su consulta, quedó completamente claro que era, en realidad, una descripción literal y verificable de su situación legal real. Todavía no te he contado la parte más reveladora de todo este proceso legal tan complicado, la que conecta directamente estos dos frentes legales tan distintos con el tercer problema de esta historia, su propia familia. El 19 de noviembre de 2025, tras una audiencia que se extendió por más de 17 horas completas dentro del propio juzgado federal, una jueza rechazó formalmente vincular a proceso penal a Nodal y a toda su familia directa, en un fallo que representó un alivio muy importante frente a la posibilidad real de prisión que había pesado sobre todos ellos durante meses completos de incertidumbre legal constante. Sin embargo, el litigio civil por los derechos de sus discos originales y el conflicto por la marca registrada a nombre de su padre siguieron su curso normal dentro de los tribunales mexicanos, sin ninguna resolución definitiva a la vista todavía en ninguno de los dos frentes tan complicados. Frente a este bloqueo legal tan particular y tan complicado de resolver, Nodal inició el 22 de abril de 2026 el registro de una nueva marca completamente propia, El Forajido, al Amazor como Curdos Aviados Aviados, buscando construir por primera vez en toda su carrera artística una identidad comercial completamente independiente de la estructura familiar que había manejado su nombre desde que era menor de edad y sin ninguna experiencia previa en el comercial manejo de este tipo de negocios tan complejos. Y según reveló la periodista Mandy Friedman, al comunicador Javier Seriani en su propio espacio digital de espectáculos, la verdadera razón detrás de las negociaciones para regresar a Universal Music, la misma disquera que lo había llevado ante la Fiscalía General de la República meses antes, no sería musical ni artística en absoluto,
sino puramente económica. Conseguir un adelanto económico bastante considerable, y con muchos ceros de por medio, que le permita saldar la deuda contractual con su propio padre, cuyo contrato de representación profesional sigue vigente hasta el año 2035, es decir, prácticamente el mismo horizonte de tiempo que la propia marca registrada a nombre de su padre, y así lograr la independencia total que ha buscado durante los últimos meses en medio de un distanciamiento cada vez más visible, cada vez más público y cada vez más comentado en redes sociales con toda su familia. Hay un dato adicional muy importante que se sumó a todo este panorama tan complicado, agregando todavía más presión sobre el cantante en el mismo periodo de tiempo tan cargado de frentes legales. Trascendió información, retomada por distintos medios de espectáculos de manera independiente, sobre una supuesta auditoría financiera realizada después de la boda de Nodal con Ángela Aguilar, que según esos reportes, habría detectado presuntas irregularidades bastante serias en el manejo de sus propios recursos económicos durante los años en que su carrera estuvo administrada casi por completo por su familia directa. Especialistas en propiedad intelectual, consultados por distintos medios de comunicación durante toda la cobertura de este conflicto tan mediático y tan comentado, explicaron que en la industria musical actual, el nombre artístico funciona exactamente igual que cualquier otra marca comercial registrada ante las autoridades correspondientes, y que quien posee esa titularidad legal completa tiene la capacidad total de autorizar contratos, mercancía oficial y espectáculos en vivo, sin importar que el artista sea, en la práctica diaria, quien construyó esa fama con su propio talento y esfuerzo durante años completos de trabajo constante frente al público. Y aquí está la resolución completa del problema que planteamos al inicio de este video. 10 años completos después de haber comenzado su carrera como un simple adolescente en Sonora, sin ninguna experiencia previa en el manejo de contratos ni de negocios musicales, Cristian Nodal enfrenta hoy, en este preciso momento, el momento profesional más complicado de toda su trayectoria artística, un litigio penal que, aunque bastante debilitado tras el fallo favorable de noviembre, no está cerrado del todo mientras el proceso civil continúe abierto ante los tribunales. La pérdida legal completa de su propio nombre artístico, hasta dentro de una década más, con un padre que controla por completo su identidad comercial, y una ruptura familiar cada vez más profunda y cada vez más pública que se ha convertido, paradójicamente, en la única salida real para recuperar el control de su propia carrera y de su propio futuro profesional. Estos tres frentes tan distintos entre sí, y ocurriendo casi al mismo tiempo dentro de su vida, no son casualidades aisladas que ocurrieron por separado sin ninguna conexión, sino consecuencias directas y verificables de una misma estructura profesional construida desde que era menor de edad, en un momento tan temprano de su vida donde él mismo no tenía, legalmente, la capacidad de decidir sobre su propio nombre, ni sobre los distintos contratos que se firmaban en su representación por parte de su propia familia directa. 10 años completos de éxito comercial, de discos de platino y de estadios llenos en distintos países no evitaron que, hoy en día, ese mismo éxito dependa por completo de una firma que legalmente no le pertenece a él como persona ni como artista. ¿Tú qué crees? ¿Nodal debería pelear legalmente hasta el final absoluto para recuperar el control total de su propio nombre, sin importar cuánto tiempo o dinero le tome ese proceso legal tan largo? ¿O crees que el forajido y el posible regreso a Universal Music son la salida más rápida y práctica frente a esta situación tan complicada y tan comentada en redes sociales? Déjamelo en los comentarios, y cuéntame si te parece justo que, después de 10 años completos de carrera exitosa, y de haber llenado estadios completos en distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos, un artista siga sin tener control legal sobre algo tan básico y fundamental como su propio nombre. También cuéntame qué opinas de la relación entre el éxito comercial tan grande de un artista y la falta de control real y efectivo sobre su propia carrera, y si crees que este tipo de situaciones tan complicadas son más comunes de lo que se piensa dentro de toda la industria musical latina actual. Si esta historia te ha dejado pensando en todo lo que hay detrás del negocio musical y de cada contrato que firma un artista joven al inicio de su carrera profesional, imagina lo que vas a encontrar en los próximos videos de este canal. Aquí existimos para contarte lo que otros canales de espectáculos no se atreven a investigar a fondo, siempre con hechos verificados, documentos judiciales y contexto completo,
sin inventar absolutamente nada de lo que compartimos contigo cada semana en este canal. Suscríbete y no te pierdas nada de lo que viene en las próximas semanas sobre esta y otras historias legales completas del regional mexicano. Nos vemos en el siguiente video, con más hechos verificados y sin ningún tipo de invención de por medio en absolutamente ninguna de nuestras historias.